Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy de nuevo la bienvenida a la cátedra Lecciones Vitales en tiempos de pandemia. Es para nosotros un gusto volver a estar con ustedes a esta quinta conferencia ya que tenemos de la cátedra. En esta oportunidad va a estar con nosotros Esteban Hoyos de la Universidad EAFIT y vamos a dialogar con él sobre el tema de la pandemia, los derechos y las polémicas constitucionales en relación con este tema de la pandemia y los derechos. Así que para nosotros es un honor tener aquí al profesor Esteban de la Universidad EAFIT. Esperemos que para ustedes también sea de sumo interés esta conferencia. Le agradezco a Esteban y con nosotros está Mario Cajas del programa del Departamento de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI. Mario va a ser, entonces le doy la palabra a Mario para que muchas gracias. A Esteban y la conferencia de Esteban. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, por supuesto, a Esteban por aceptar la invitación, a todo el equipo de Multimedia que nos está acompañando en esta transmisión y, por supuesto, a ustedes que nos están siguiendo a través del canal de Facebook Live de la universidad y el canal de YouTube también de nuestra institución. El profesor Esteban Hoyos está vinculado con la Universidad de AFIT, es doctor en Derecho de la Universidad de Cornell y además es amigo de la casa, amigo de ICESI, ha sido profesor nuestro en la maestría en Derecho. Tenemos actividades conjuntas en una serie de redes, de manera que es un gusto enorme y además un privilegio porque sabemos que son días de agendas apretadas por todas estas actividades relacionadas con la defensa de los derechos y con el tifo estratégico que has tenido en estos días, Esteban. Además, esta actividad de defensa de los derechos pues viene desde hace algún tiempo y en esta coyuntura, por supuesto, de la pandemia, hay suficientes razones para seguir en esta defensa y de lo que vamos a hablar esta noche es precisamente de eso, de las tensiones, de las polémicas que se presentan con respecto a los derechos y por supuesto con respecto a la Constitución a propósito de la pandemia, de los confinamientos, de las tensiones con los derechos civiles y políticos, con los derechos sociales y también con las recientes decisiones judiciales que tienen que ver con algunos aspectos que de manera más mediática se han llamado la rebelión de las canas, para citar solo un ejemplo, pero bueno, hay una diversidad de temas. Estos minutos vamos a tratar de aprovecharlos de la mejor manera posible para que podamos abarcar en este diálogo ciudadano, no tanto derecho constitucional, sino ciudadano, con Esteban. Bienvenido de nuevo y adelante, muchas gracias. Mil gracias a Rafael y a Mario pues por esta presentación, a los que nos están acompañando pues allá al otro lado de la pantalla. Yo también me siento pues como en casa y extraño mucho, si algo extraño pues en esta pandemia es no poder estar allá en Cali a esta hora con la brisa ahí en el río comiéndome unas empanaditas en el obelisco, pero bueno, ya vendrán días mejores y un saludo pues a todos y a todas y a los grandes amigos que tengo allá en esa ciudad y en la universidad ICESI. Yo planeé una conversación corta, unos 35, 40 minutos para que tengamos más oportunidad de conversar y de charlar un poco más largo como con sus preguntas y reacciones frente a algunas de las cuestiones que voy a conversar hoy. Yo creo que en parte esta invitación que Mario y la universidad me extendió está relacionada o está vinculada como con dos cuestiones en las que he tenido como un rol muy activo en estos tiempos, en esta pandemia, en los últimos meses más o menos, pues desde abril hasta ya vamos a empezar con el mes de octubre. De un lado, como una participación activa en algunos debates de coyuntura o coyunturales y básicamente ahí lo he hecho
a través de columnas que he escrito durante todo este tiempo en distintos medios, en La Silla Vacía, en El Espectador, en Razón Pública, en un medio, en un portal local acá que yo escribo en Antioquia que se llama 2020 Noticias. Bueno, en distintos lugares he participado como activamente en esos debates, pues como de coyuntura, y todas esas intervenciones han estado relacionadas pues con el tema de los derechos, de la democracia, de la pandemia, etc. Y de otro lado, pues este otro rol que yo también cumplo, pues yo además de ser profesor, investigador, etcétera, tengo, pues a mí me interesa y siempre he tenido pues como un pie en el mundo de los derechos humanos, del activismo de los derechos humanos. Yo escribí una tesis doctoral sobre educación jurídica clínica y derecho de interés público, entonces siempre he tenido pues una preocupación académica y una inquietud académica que va más allá simplemente pues de las cuestiones teóricas relacionadas con los derechos o con los mecanismos de protección, y me ha interesado también como ponerlo en práctica. Cuando voy a hablar ahorita sobre todo el tema de las columnas, y yo creo que esas columnas yo las he escrito con un doble propósito, que además en los últimos 2 meses han sido casi que semanales esas intervenciones en los debates públicos, a veces dos columnas por semana, lo cual es una locura. Yo creo que la gente ya está agobiada con mis opiniones, pero eso he tenido como un doble propósito. Por un lado, pronunciarme sobre la coyuntura, como decía pues anteriormente, pero también dejar como una huella, un testimonio de algunas cuestiones que han pasado en estos meses de pandemia, y que yo creo, o que en la próxima crisis, en el próximo pico de la pandemia, como quiera que se llame, o en la próxima pandemia, porque uno puede definitivamente esperar que, pues, que en el futuro nos vamos a enfrentar a otras pandemias o otras situaciones, pues, como a las que nos hemos enfrentado en los últimos meses, definitivamente no se repitan. Entonces, también en parte la escritura de estos textos es para dejar como una memoria ahí escrita de cuestiones que yo creo que no debemos o no deberían repetirse, en tanto han puesto, yo creo que un poco en jaque a la democracia constitucional. Y esto no es solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo. Entonces, el tipo de debates que estoy planteando no son debates que hayamos tenido exclusivamente en el caso colombiano. Entonces voy a pasar un poco, me puse en preparación para esta charla, me puse a ver, bueno, sobre qué escribí durante todos estos meses y en qué sentido esto se articula con esta charla, y qué es eso que yo espero que no se repita en la próxima crisis, en la próxima pandemia, que podamos como reflexionar de manera profunda para evitar que ciertas cosas vuelvan a ocurrir. A lo primero que me referiré es algo que pues llamo aquí en este momento como un cierto déficit democrático, pero esto podría tener otros nombres, y es mucho la cuestión como de las formas, que por ahí arrancaron mis columnas, sobre todo una serie que escribí con el profesor Julián Gaviria Mira, un constitucionalista extraordinario. Entonces toda esta conversación arrancó sobre todo con el debate acerca de los decretos. Un país gobernado por decretos, se decretó la emergencia económica, social y ecológica, y luego vinieron una cantidad de decretos. No voy a abrumar aquí a los no abogados sobre el tema, pero fueron muy distintos los actos normativos que expidió el Ejecutivo en esos primeros momentos de la pandemia. Se dictaron decretos legislativos, que son los decretos que tienen la misma fuerza de ley que el presidente dicta en los estados de excepción. Se dictaron decretos ordinarios, también una cantidad, y otro tipo de actos generales que desarrollan leyes o que desarrollan decretos legislativos. Y una buena parte, esos primeros meses de la pandemia, los abogados sobre todo nos la pasamos discutiendo un poco, no solamente pues el exceso de los decretos, porque fueron como más de 70 solamente decretos legislativos en la primera emergencia económica, sino además esa otra cantidad de decretos, y el hecho de que las restricciones más fuertes sobre los derechos fundamentales estaban adoptando por decretos que no eran decretos con fuerza de ley.
Y ahí me refiero sobre todo a los decretos que ordenaron pues la cuarentena o el aislamiento selectivo obligatorio. Aquí es importante que la gente sepa, porque no todos son abogados, no todos los que están viendo esas charlas, es que esos decretos que impusieron las restricciones más fuertes sobre los derechos fundamentales, sobre la libertad de circulación, sobre la libertad de movimiento, etcétera, fueron adoptados por decretos ordinarios. Y además decretos que los tomó el presidente, fundamentado en una norma que es el artículo 189, numeral cuarto de la Constitución, que le otorga unas facultades en materia de orden público. Entonces, el fundamento era el 189, numeral cuarto, y unas normas del Código de Policía para imponer, repito, esas graves restricciones sobre libertad de circulación, sobre libertad de movimiento. Y aquí, pues, como el punto central, y lo que yo no quisiera que se repitiera en una próxima pandemia, es que las formas jurídicas importan que el presidente adopte los decretos por una vía o por otra, porque básicamente esto tiene efectos en quién ejerce el control de esos decretos, si es un control automático, la temporalidad para tomar esas medidas, si tienen o no controles políticos reforzados, etcétera. Entonces, esas formas jurídicas importan. Entonces, me preocupa el exceso normativo y que el acto normativo por excelencia en la pandemia haya sido el decreto, pero además un uso, creo que poco técnico, de los decretos, en el sentido de que aquellos que impusieron las restricciones más fuertes sobre los derechos fundamentales no fueron decretos con fuerza o con rango de ley que tienen el control automático de la Corte Constitucional, sino que fueron decretos ordinarios. Entonces, muchos de esos decretos, los del aislamiento selectivo, los del aislamiento obligatorio, quedaron sin ningún tipo de control por parte de los jueces. Eso es preocupante en una democracia, que los actos normativos que expide el presidente no tengan ningún tipo de control, y mucho más cuando están imponiendo unas restricciones tan fuertes sobre los derechos. A este tema del exceso de los decretos, que luego podemos conversar más en las preguntas, pues se le suma el hecho de que el Congreso de la República durante ciertos días no sesionó, durante varios días no sesionó, debiendo hacerlo, y luego toda esa discusión un poco inane, pues para la gente es un poco absurdo, toda esa discusión que tuvimos en Colombia acerca de si el Congreso podía sesionar o no virtualmente. Además la discusión fue muy curiosa, porque fue como un momento de no sesionó, ¿será que puede sesionar virtualmente? Y luego sesionó virtualmente, ¿será que lo puede hacer de manera semipresencial? Pero ¿qué es mejor, semipresencial, virtual? Y luego, pero hay ciertas cosas que son súper importantes y se tienen que hacer presencial. Fue toda pues una discusión, una conversación alrededor de la discusión acerca del Congreso. Pero entonces, el déficit, pues cuando hablo como de un déficit democrático, de problemas democráticos, es un país gobernado por decreto, con unas cortes que no están operando en su totalidad, que no están ofreciendo, que no están ejerciendo un control pleno sobre esos actos que expide el Ejecutivo, y un Congreso no funcionando o funcionando a medias, o el país en una discusión acerca de si el Congreso podía o no podía sesionar. Esto no fue una discusión exclusivamente en Colombia, también la tuvieron, por ejemplo, los argentinos, esta discusión acerca de la posibilidad de que el Congreso, y también en la República Dominicana. Claro, esto fue una cuestión que no fue exclusivamente de Colombia, pero no quisiera yo que en una futura pandemia, una próxima crisis, etcétera, nosotros estemos discutiendo si hay posibilidad o no de que el Congreso sesione de manera virtual. Un asunto que sumo al anterior, que lo podría pues ubicar en este punto también, es el tema de la coordinación entre las distintas entidades territoriales. El presidente por allá adoptando unas normas, gobernadores, alcaldes, y súmele otras entidades territoriales, otras entidades administrativas, las áreas metropolitanas. Bueno, una serie de entidades territoriales o de entidades de derecho público que estaban adoptando también unas órdenes y unas decisiones, en ocasiones que a la gente a las personas se les notificaba de una manera muy
pues como casi que para mañana no puede salir, o mañana podía salir y ya no. No se puede mercar este fin de semana. Este fin de semana vamos a tener el acordeón, que fue, por ejemplo, lo que tuvimos acá en Antioquia durante cierto tiempo, que era que teníamos el peor de los mundos posibles, 4 días de trabajo en la casa y 3 días de encierro. Yo sé que algunas de estas cuestiones tenían un sustento epidemiológico, de salud pública, etcétera, pero a mí me reflejaron y la discusión también, por ejemplo, entre Duque y Claudia López en Bogotá, unos profundos problemas de coordinación y entidades territoriales y autoridades de las entidades territoriales, algunas de ellas elegidas democráticamente, adoptando unas decisiones contradictorias en ocasiones, entre ellas unos esfuerzos de coordinación un poco precarios, pero que en últimas terminaban afectando los derechos de los ciudadanos, los derechos de las personas. Y esto no fue, insisto, una cuestión tampoco exclusiva de Colombia. Vimos esa discusión entre la discusión entre Trump y los gobernadores en Estados Unidos, sobre todo los gobernadores demócratas, y la vemos también en España. Estos problemas de coordinación, insisto, esto no es una cuestión de manera exclusiva, colombiana, pero sí tenemos ahí un problema de coordinación y de distintas autoridades adoptando, tomando decisiones que terminan por afectar los derechos y muchas veces sin conversarse unos a otros y cambiando las estrategias y los planes de una semana a otra. Yo entiendo que esto es una situación a la que nos estamos enfrentando por primera vez, pero como ya la próxima no va a ser la primera vez, sí debemos tener algunas respuestas para estos problemas de coordinación entre las entidades territoriales y las autoridades, tomando medidas que terminan por afectar los derechos de las personas. Ligado a esto, a este punto, hay un segundo aspecto que a mí me parece clave y que lo he pensado mucho, que las columnas también se refirieron a este problema, y es el del tratamiento de esta crisis, que es esencialmente una crisis sanitaria, como un problema de seguridad ciudadana o de orden público. Y esto lo refleja, una vez más, el tipo de medidas, bueno, primero, el de que se tomaban en el orden nacional con decretos de orden público para comenzar, estos que les digo, fundamentados en normas como el artículo 189, numeral cuarto, y normas del Código de Policía, pero también el tipo de medidas que adoptaron los alcaldes y el fundamento de estas medidas en sus decretos, resoluciones, en los actos administrativos. Entonces empezamos a tratar estos asuntos con el lenguaje de los problemas de orden público. Toque de queda, ley seca. O sea, como este tipo de cuestiones fueron las que empezaron, porque ¿qué tiene que ver como la ley seca con la crisis de la salud pública? Siempre me parecía que había un déficit ahí en la motivación de las decisiones de las autoridades territoriales y algunas decisiones de las autoridades del orden nacional en relación con el asunto. Acá, y sobre eso también le dedicamos algunas columnas, porque esto tiene también que ver con el tema de las aplicaciones de rastreo y de seguimiento tipo Medellín Me Cuida o Corona App, como este tipo de cuestiones. Acá, por ejemplo, cuando se hizo el piloto de la reapertura de los centros comerciales en Medellín, se impuso como una de las obligaciones a los establecimientos de comercio que conectaran su sistema de cámaras con el sistema de cámaras de la empresa de seguridad urbana. Entonces, ¿por qué la reactivación económica frente a una crisis de salud pública involucra y así lo dijimos en esa columna, porque involucra conectar el sistema de cámaras de unas tiendas que antes necesitan que la gente vaya, etcétera? ¿Por qué ponerles un requisito adicional, pero además con la empresa de seguridad de la ciudad? No tiene como mucho sentido este tipo de medidas. Acá el alcalde un día llegó y dijo, dijo así, obviamente él hace anuncios por Twitter, pero luego no cumplió nada, por supuesto, pero algún día dijo, aquí va a haber ley seca todos los fines de semana hasta que termine la pandemia. Fue el anuncio que hizo. Termine la pandemia. No sabemos ni siquiera cuándo
termine la pandemia. Y toque de queda en los puentes, fue la expresión que el alcalde utilizó. Una vez más, esto pone de presente tratar esta crisis, que es una crisis, que fue una crisis de salud pública, como un problema simplemente de seguridad de orden público. Y también el tipo de soluciones o el tipo de consecuencias derivadas del incumplimiento de las medidas de la cuarentena. ¿Cuál era la solución? Las sanciones, las multas. Vimos personas que se llevaban detenidas por haber estado en una fiesta durante los días del confinamiento obligatorio. Entonces, ¿será que las multas o el arresto son soluciones frente a incumplimientos de ciertas medidas que deberían tener esencialmente un componente pedagógico? Pues es que usted no debería estar haciendo fiestas en épocas en donde las aglomeraciones aumentan los contagios de una enfermedad. Entonces, una vez más, este tipo de soluciones también reflejaron que esto no lo estábamos tratando como un problema de salud, sino como un problema de seguridad, de orden público. Y esto conecta a su vez con esa columna circuló mucho. Yo luego les puedo pasar todas las columnas. Esta columna se llamó Prohibido recibir visitas en su casa. Entonces, conté en esa columna la asamblea de copropietarios del edificio, en donde al final de la reunión todo transcurrió perfecto, fue como rápido, una asamblea de copropietarios inusual. Alguien dijo, bueno, ahora que se viene el pico de la pandemia, vamos a prohibir la entrada de visitantes al edificio. Entonces, pues yo levanté la mano y dije, no, ¿cómo así que vamos a prohibir la entrada? Si esto es una propiedad privada, yo decido quién entra y quién no a mi casa, yo asumo los riesgos, pero los porteros no tienen que estar controlando el pico y cédula de las personas, porque para eso no es el pico y cédula. El pico y cédula es para ir a un supermercado y evitar aglomeraciones, o para ir al banco, no para prohibir el ingreso a alguien a la propiedad privada. Y pues esto desborda las potestades de juntas, asambleas de copropietarios, administradoras, vigilantes, etcétera, que se sintieron como de cierta forma empoderados para restringir derechos de las personas, como sería el derecho a la propiedad, yo recibir a quien yo quiera en mi casa, y se sentían legitimados para imponer este tipo de restricciones a las personas. Entonces ahí, esto no solamente lo escribí yo, esto lo escribieron o lo dijimos, lo sugerimos pues varios juristas. Esto se nos volvió como el autoritarismo cotidiano, quizás una pandemia peor que el propio virus. Y sobre todo que este tipo, una vez más, yo no quisiera que esto se instalara como una práctica de que la próxima persona que se cuelgue en las cuotas de la administración, eso le dé argumentos al administrador o al portero, impedido el ingreso de visitantes, como hacíamos cuando era la pandemia. Eso estaría absolutamente mal, pues como dejar esos precedentes, y por eso yo escribí como todas estas cuestiones. Entonces, otra cosa que yo no quisiera que se repitiera, el autoritarismo cotidiano, estos vecinos diciéndole a sus propios vecinos que pueden o no, por ejemplo, recibir visitas o sugerir que es obligatorio que digan quién en el edificio tiene el virus, pues como unos derechos básicos sobre la intimidad de los pacientes, la privacidad de la historia clínica, etcétera, etcétera. Bueno, es interesante también, porque hemos hablado aquí hasta ahora mucho de derechos y libertades fundamentales, pero es interesante, es como el giro que han tomado las columnas en las últimas semanas. Yo creo que nos concentramos mucho a hablar de los derechos y las libertades fundamentales y las restricciones sobre los derechos y las libertades fundamentales, y si el presidente podía hacer o no esto por decreto, etcétera. Pero creo que la conversación acerca de los derechos constitucionales y las tensiones sobre los derechos constitucionales en la pandemia
ha girado de los derechos y las libertades fundamentales a los derechos económicos y sociales. Entonces, un conjunto de las columnas y de las cosas que he escrito, sobre todo en las últimas semanas, se ocuparon mucho de los temas, por ejemplo, de la educación, del regreso de los niños al colegio, que es algo que he sostenido que debería estar en el centro pues, de la agenda pública. Yo entiendo que es un tema complejo, que es difícil, está ahí la dualidad entre las instituciones públicas y las instituciones privadas. Yo sé que los niños no son los que se contagian más fácilmente con el virus, en tal sentido uno podría estar como tranquilo que van a pasar por el virus, pero que ellos están en contacto con profesores, con sus familias, etcétera. Pero yo lo único que pedí como en esa, y he pedido como en esas columnas y me he sumado como a esos esfuerzos, es pongamos el tema en el centro de la agenda. Una cosa que me preocupó, por ejemplo, en esos decretos de la reactivación en Bogotá, bueno, digamos que Bogotá ha querido reactivar el sector educativo, hay otras entidades territoriales que dijeron, aquí ya no hay colegio hasta el año entrante, ya el año entrante vemos, pero igualar el sector educativo a otros sectores o a la reactivación de otros sectores económicos. Entonces, cuando Claudia López hablaba de lo del cupo epidemiológico, etcétera, pues estaba por igual los colegios, los teatros, los moteles, pues mejor dicho, como que no nos pusimos como prioridad en sociedad el regreso de los niños a clase. Entonces, eso es una cuestión que me parece muy preocupante. Bueno, y con la educación, otras cuestiones que yo creo que han sido pues centrales, sobre todo a las cifras de las últimas semanas, el tema del trabajo, el desempleo, sobre todo afectando de manera desproporcionada a las mujeres y a los jóvenes. Entonces ahí como que se abrió un nuevo frente, sobre todo en esta fase posterior de la pandemia, porque no es una pospandemia, seguimos en la pandemia, pero creo que de la conversación de los derechos y libertades fundamentales tenemos que transformarla a la de los derechos económicos y sociales, y una buena parte de la pandemia nos ocupamos sobre todo de los asuntos de salud, la salud pública, el fortalecimiento de las UCIs, etcétera, pero mucho menos de las cuestiones asociadas con la educación, el trabajo, el derecho al mínimo vital o a las condiciones mínimas de subsistencia, el derecho a la alimentación, sobre eso también escribí, porque pues las cifras del DANE muestran que hay una baja sensible en los ingresos de las familias y un porcentaje muy alto de familias pues ha pasado de hacer 3 a 2 comidas diarias. Entonces la conversación creo que está girando hacia a las cuestiones relativas a los derechos económicos y sociales. Lección aprendida, la futura pandemia, la futura crisis que enfrentemos, definitivamente tenemos que pensar en estas cuestiones de manera paralela, no solamente los derechos y las libertades fundamentales, sino también de los derechos económicos y sociales. 2 puntos como adicionales que yo creo que son muy importantes. Uno, las cuestiones relativas como a la igualdad y a la no discriminación, porque si algo pues pasó y ha pasado también como en esta pandemia, y yo creo que es transversal como a mis preocupaciones recientes sobre esta crisis. Ese es el grave reto pues que tenemos en materia de desigualdad, pues porque vimos en esta pandemia cómo las brechas se agravaron o se profundizaron en la pandemia. Piensen, por ejemplo, en los temas de género, en los efectos de la pandemia, y aquí la profesora Lina Buccelli tendría mucho más que decir que yo al respecto, pero nada más piensen en los efectos desproporcionados de esta pandemia en relación con las mujeres, con el trabajo doméstico, como víctimas de violencia doméstica, etc. Entonces, algo que yo pues me he preguntado sobre todo, y una invitación que le hago pues siempre como a mis colegas académicos, pero también a la ciudadanía, es un poco como no podemos ser como ajenos o indiferentes a esta cuestión, a cómo vimos estas brechas agravarse, profundizarse en esta pandemia, y en la posición privilegiada en el debate público que tenemos los que podemos escribir, dar conferencias,
hablar sobre estos asuntos, etcétera, pues tenemos que hacerlo, incorporar a las agendas de investigación este tipo de cuestiones, pues como los retos que plantea la desigualdad pues con posterioridad a esta pandemia y también en la acción política. Yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que pensar de cara como a las próximas elecciones. ¿Quién o quiénes son los candidatos o candidatas, independientemente del partido político que sea, pero que tienen unas propuestas más concretas para combatir esos retos que nos va dejando esta pandemia? Parte también de la conversación o la discusión de la igualdad o la desigualdad, y eso puedo hablar un poquito más en las preguntas, fue el litigio de los canosos, fue también la cuestión relacionada con la rebelión de las canas, porque eso fue un litigio, sobre todo, un litigio contra la discriminación y cómo los gobiernos, a la hora de adoptar medidas encaminadas a supuestamente proteger los derechos de un grupo poblacional, no termina por discriminarlos y afectarlos de manera desproporcionada. El litigio de los canosos fue sobre todo un litigio contra la discriminación, porque pues el gobierno alegaba unas razones que además los canosos nunca desconocieron, de que ellos eran las personas que desproporcionadamente pues tendían a presentar cuadros clínicos más complejos de contraer el virus, algo que es absolutamente cierto, pero lo que el gobierno nunca nos explicó básicamente era porque las medidas que sugería de autocuidado para el resto de los adultos menores de 70 años no servían para los de 70 y ellos tenían que mantenerse confinados en sus casas. Yo estoy seguro que de no haber promovido ese litigio, las personas mayores de 70 años todavía hoy, en la reapertura, estarían encerrados en su casa y discriminados como se les discriminó, con una razón absolutamente paternalista. Entonces, a los retos de la desigualdad, también los retos de la no discriminación, yo creo que son esenciales. Y puedo hablar en las preguntas y en las respuestas mucho más acerca pues, de ese litigio y de sus detalles, porque creo que ahí pone como de presente también algunas otras lecciones aprendidas en esta pandemia, y es este tema del uso de la evidencia científica para la toma de decisiones. Yo esperaría que en la próxima crisis, en la próxima pandemia, hagamos un mejor uso de la evidencia científica disponible. Yo creo que el caso de los canosos refleja un pésimo uso de esa evidencia, porque olvidó que un 70% de los adultos mayores de 70 años en Colombia vive con una persona distinta a su pareja, entonces es imposible pensar en una cuarentena para unos mientras los otros ya están saliendo a trabajar, pues porque van a llegar a enfermar a las personas mayores de 70 a su casa. Pero bueno, sobre eso podría decir algunas cuestiones en las preguntas y respuestas. Una nota final además esto conecta con el debate de coyuntura y las últimas semanas, y es el tema de la protesta, otra cosa, y del derecho a la protesta. Otra cosa que yo no quisiera de cara a la próxima crisis, a la próxima pandemia, es que se suspenda el derecho a la protesta como se suspendió en esta pandemia. Y yo ahí pues confío y he aprendido mucho sobre el derecho a la protesta de un profe chileno que les recomiendo mucho sus textos. Él se llama Domingo Lovera, es un gran amigo, profesor de la Universidad Diego Portales en Chile. Y Domingo hace poco escribió un texto pues, que es un trabajo en progreso sobre la protesta en tiempos del COVID, y ese texto a mí me parece como muy iluminador por muchas razones, pero hay una que me parece particular y se articula con algunas de las cosas que he mencionado anteriormente, y es que en épocas de crisis la gente tiene más razones para protestar. Entonces Domingo distingue como 3 tipos de grupos distintos o 3 tipos de protestas distintas que se pueden dar en una crisis. Una, las protestas que vienen desde antes del COVID. Piensen en el caso chileno, en el movimiento pues, que está impulsando
un proceso constituyente, pero piensen en el caso colombiano, en las protestas del 21 de noviembre y los reclamos que la ciudadanía formularon al gobierno de Iván Duque que la ciudadanía formuló en el mes de noviembre. Pues todo el mundo dice, no, es que el paro, la protesta se paró con la pandemia. No, los reclamos absolutamente seguían ahí y uno puede anticipar o puede esperar que esos reclamos continuaran, que esa agenda previa continuara. Pero también hay protestas que se siguen derivadas de las medidas que está adoptando el gobierno en relación con el manejo de la pandemia. Entonces piensen, el caso de los canosos ahí sería un buen ejemplo, las personas mayores de 70 años protestando de distintas maneras, porque la protesta puede tener un repertorio muy amplio, columnas, portada de semana, acciones judiciales, salir a una movilización en la calle, etcétera. Entonces estos protestando por medidas que les está afectando y que son adoptadas durante la pandemia. O piensen también en el tipo de protestas, que esas las hemos visto menos en Colombia, pero se han visto en otras partes del mundo, los que con reclamos como libertarios protestan contra el uso del tapabocas o ya contra el cierre de los negocios, etcétera, pues como muy defensas de la libre iniciativa privada, etcétera. Entonces, en tiempos de COVID, en tiempos de crisis, pues la gente tiene especiales razones para protestar y hay distintos tipos de protestas y de movilizaciones y distintos tratamientos de estos manifestantes o protestan por razones distintas. Piensen los que salieron a protestar por la medida de aseguramiento contra el ex senador Uribe, ya, pues también esos protestaron durante la pandemia. Pero todo esto para decir que la protesta es un derecho fundamental, es un derecho muy importante en una democracia constitucional y en las preguntas puedo como ahondar en ello, pero como derecho fundamental está sujeto a unos límites. No se puede borrar un derecho fundamental y esto es una de las cuestiones que a mí me preocupó en el manejo de la pandemia y a Domingo de manera particular en su trabajo le preocupa también, y es que tan fácil, por una simple razón de salud pública, suprimimos el ejercicio, de manera total el ejercicio de un derecho. Y eso es muy grave y eso es absolutamente grave en una democracia porque no estamos sometiendo al derecho a como debe ser, a unos límites razonables, necesarios, proporcionados, etcétera. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una protesta que la gente salga en el carro o que salga al aire libre con distanciamiento, tapabocas, etcétera, no sea posible. No quisiera como una nueva crisis sanitaria de salud pública, donde tan fácilmente cediéramos en la protección de ese derecho a la protesta. Yo, en estos días me invitaron a un programa de radio y me hicieron y me dijeron, a un podcast de la Universidad de los Andes, y el objetivo de ese programa era como plantearnos algunas preguntas hacia el futuro, cómo nos soñamos el después de todo esto. A mí me costó muchísimo ese ejercicio, pero sí elaboré como algunas preguntas pensando en estas cosas que compartí esta tarde-noche con ustedes. Todavía las estoy como armando, etcétera, y las voy a dejar como para incitar el debate, la conversación y sus preguntas. Una tiene que ver en cómo nos imaginamos alternativas distintas a las del estado de excepción o la emergencia económica, social y ecológica para controlar la próxima crisis. ¿Cómo podemos anticipar soluciones en democracia y dentro de la democracia para futuras pandemias o para futuras situaciones como las que enfrentamos? Porque yo creo que parte de lo que muestra esa primera preocupación que tuve sobre los aspectos de la democracia, sobre el exceso de los decretos, la ausencia del Congreso, etcétera, es que creo que el estado de excepción no es la mejor institución jurídico-política para enfrentar una crisis sanitaria como la de la pandemia. Creo que esos estados de excepción no se pensaron para pandemias. Entonces, ¿cuál va a ser esa alternativa jurídico-política al estado de excepción para controlar esa próxima crisis? También
una cuestión que me pregunto es cómo repensamos esa coordinación entre el gobierno central y las autoridades en el territorio y sometemos a controles judiciales y políticos más estrictos las decisiones de estas autoridades. Entonces, aquí de un lado están las cuestiones relativas a la coordinación entre el trabajo entre el centro y el territorio, que creo que aquí nos quedó como con una deuda, pero también el tema de los controles judiciales y políticos frente a los actos que ellos expidieron. Frente al tratamiento de esta crisis sanitaria como una crisis de seguridad, me pregunto mucho cómo podemos hacer un uso de una evidencia académica que yo sé que está ahí disponible para fomentar cuestiones como la autorresponsabilidad y el autocuidado, en lugar de que primen esas soluciones militaristas, punitivistas, llámenlas como quieran, para el manejo de una crisis de salud. Entonces, yo sé que hay en el mundo de los epidemiólogos, de las ciencias sociales, etcétera, evidencia académica que dice, bueno, cómo se involucra pues a las comunidades en las soluciones, en los problemas que los afectan, cómo fomentar la autorresponsabilidad, el autocuidado, etcétera, pero ahí me lo planteo también como una pregunta, ¿dónde fallamos? ¿En qué punto? ¿En qué momento fallamos? Que empezamos a enfrentar esto con toques de queda, ley seca, etcétera, etcétera. Con el tema de la protesta, ahí también tengo una cantidad de preguntas acerca de, bueno, los límites para el ejercicio de este derecho, unos límites necesarios, proporcionados, razonados, etcétera, para el ejercicio de un derecho fundamental que no podemos simplemente suprimir por una crisis de salud pública. Entonces yo dejaría pues como hasta acá, un poco para provocar la conversación, el debate y la discusión. Invitaría a Mario a que vuelva y que él modere la sesión de las preguntas y respuestas y sobre todo que me ayude con las más difíciles. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Aquí hay unas estupendas preguntas que nos están haciendo. Yo quisiera retomar con un comentario, una notica un poco más historiográfica, ahora que mencionaba lo de las restricciones a la protesta, y aquí mis colegas me van a molestar porque hablo de la pandemia de la gripe española con alguna frecuencia a propósito de COVID-19, pero ciertamente en las cuarentenas que se ordenan en 1918 con la pandemia de gripe española, que es bien sabido que es la de mayores víctimas en la historia contemporánea, claro, salen a protestar el movimiento obrero que está empujando mejoras a las condiciones de vida que hay en las ciudades, en especial el hacinamiento, etcétera, que se dice que ha provocado en parte la pandemia de gripe española, y salen a protestar. El gobierno está muy preocupado, dicen, se va a expandir de nuevo, vamos a tener contagios. Y entonces dicen, no, pero es que no están protestando, van a salir a manifestarse en favor de la reciente ley que les mejora las condiciones de urbanismo, ¿no? Entonces es como la paradoja, ¿no? Están preocupados porque salen a hacer una manifestación, pero es de respaldo a una ley que se ha empujado en el Congreso de la República en favor de las condiciones. Pues esa protesta sí la aceptan finalmente y se hace la manifestación en 1918. Y ahí conecto con algo. En la primera legislatura de este año, ya en la COVID-19, el balance legislativo mostró que el Congreso de la República no adoptó ninguna ley relacionada con la pandemia. Eso pues muestra el incremento del poder presidencial con los decretos y por supuesto las preocupaciones de la coyuntura. Yo quisiera entonces empezar esta ronda de preguntas, más allá de este comentario un poco historiográfico si se quiere, retomando algunos aspectos y hacer ahora las preguntas de las personas que nos están aquí enviando sus interrogantes. Y es, a los abogados a veces se nos acusa, o al derecho en general se nos acusa de estar muy preocupados por las normas, por los estándares y de tener cierta desconexión con la realidad. Como este es un espacio para más ciudadano y no solamente para abogados, cuando uno habla de que las restricciones a los derechos han sido desproporcionadas, a veces pareciera que es como una especie de tono libertario en donde uno está criticando todas las medidas, pero no poniéndose un poco en los zapatos de quien toma las decisiones, de quien tiene que enfrentar la protección de la salubridad pública, de la salud, etcétera. Y esto lo conectaría con una especie como de entrega de los derechos que hay en situaciones de pánico, de preocupación. Recordemos cómo estábamos en marzo,
En marzo era la idea de que la cadena logística se iba a contagiar, en donde no íbamos a tener, nos teníamos que aprovisionar, era una especie como de película de ciencia ficción o quizá de terror, en donde la pandemia no iba a dejar prácticamente a nadie vivo, o que iba a reproducirse la gripa española, ciertamente, que era el reflejo o el espejo que se tenía. Entonces, claro, en ese momento me da la impresión de que todo el mundo empezó como a entregar sus derechos. Sí, captúreme los datos, no importa que me tenga que darle todos mis datos, no importa que me toque quedarme en la casa, qué bueno, y la gente aplaudía, ¿no? Qué bueno que hay toque de queda. Y empezó una especie como de supervisión del otro, ¿no? Como una especie, claro, que es bastante autoritario esta idea, miren, el vecino está recibiendo domicilios, el vecino no sé qué, hasta en las prácticas más cotidianas. Entonces yo empezaría por allí, ¿cómo explicar que es valioso mantener límites al ejercicio del poder político y proteger los derechos aún en tiempos de crisis? Probablemente tenemos también una tradición de entregar los derechos por el antiguo estado de sitio y por la situación de conflicto y de tensión, una especie como de visión de que si no hay policía en la calle, militares, retenes, no estamos controlando la situación adecuadamente. Eso yo arrancaría por allí, por plantear esto. ¿Cómo explicar que esos límites al poder y esa garantía de los derechos importan aún en tiempo de crisis? Y ahí podemos hacer luego las preguntas que creo que están muy en la misma línea de cómo lograr ese balance entre derechos y medidas, qué soluciones plantean los abogados, un poco como para desjuridificar esto y ponerlo también en un tono más público de la preocupación del ciudadano del común, ¿no? Entonces, ¿cómo me van a proteger si esto va en contra de los derechos, si no se pueden o si no es deseable tomar medidas de seguridad, si no es deseable aislar a la gente? ¿Qué nos queda, no? Yo arrancaría por ahí y me extendí un poquito, Esteban, adelante, gracias. No, perfecto. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con Mario, y fue una situación un poco paradójica en el mes de marzo, porque muchas de las personas, y me incluyo, que tuvieron más sospechas frente a los estados de excepción, frente a la declaratoria de los estados de excepción, frente a las restricciones sobre los derechos en los estados de excepción. Le pedimos al presidente que por favor declarara la emergencia económica, social y ecológica. Entonces eso fue como una situación un poco paradójica, en el sentido de que fuimos nosotros mismos, a ver, el presidente tomó esa medida de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica. Yo estoy seguro con un buen apoyo como de la ciudadanía, un buen apoyo popular, e incluso luego de los jueces constitucionales, que en realidad fueron muy deferentes, en particular la Corte Constitucional, frente a las declaratorias de la excepción y frente a las medidas que se adoptaron en la excepción. Sin embargo, y esa fue la columna de abril, pandemia y poderes presidenciales, una de las primeras que escribimos con Julián. Nosotros rápidamente nos dimos cuenta que la emergencia económica, social y ecológica era una mala alternativa cuando empezamos a entender un poco más cómo iba a ser la pandemia. Pues porque pues nunca pensamos que esto se hubiera podido alargar tanto como se ha alargado y como se puede seguir alargando. Y el diseño de esa institución en la Constitución de la emergencia económica, social y ecológica está para que se declare máximo 3 veces al año, 30 días, etcétera, pero con una cuestión muy distinta en relación con los otros estados de excepción, que es el hecho de que las medidas que el presidente adopte, a menos que diga que sean temporales, son medidas que se quedan en el ordenamiento jurídico. Son un estado de excepción muy particular, que las medidas que se adoptan no son solo para conjurar la crisis, sino que se pueden quedar de manera permanente en el ordenamiento jurídico. Entonces, por eso desde esa columna, desde esa primera columna, dijimos, acá se tiene que meter el Congreso, tiene que haber una actuación del legislativo, pues porque es nuestro órgano como democrático por excelencia. Ya con más, bueno, y ya más directamente en relación con tu pregunta, Mario, sí, de acuerdo, el miedo lo lleva a uno como a decir, le entrego mis datos, me encierro, etcétera, pero yo creo que parte del ejercicio y el esfuerzo de todos estos meses, y no solo mío, sino de muchos otros juristas, y aquí pienso
en los textos de Rodrigo Primi, de Héctor Riveros, lo que yo escribí con Julián Gaviria, Juan Ospina, bueno, muchos. Otros que han escrito en esta, Jorge Iván Cuervo, muchos que han escrito en esta pandemia, sobre todo en el asunto de los, en esos primeros meses y los decretos y las formas jurídicas, etcétera. Es lo rápido que entregamos y que decidimos como renunciar a unos derechos que son unas conquistas históricas. A los derechos en últimas, a la gente se la ha guerreado para tener derechos, como para nosotros decir así muy simplemente, ya, intimidad, no, ya tenga todos mis datos en su Corona App o en su Medellín, me cuida y haga con ellos lo que quieran. Entonces yo sé que es difícil el rol de los gobernantes, pero a los gobernantes yo creo que lo que uno sí les puede demandar en tiempos de crisis son razones, justificaciones, etcétera. Y por eso era muy importante un punto muy temprano que planteó Primi en una entrada, creo que fue en La Silla Vacía o en El Espectador, y era lo de conocer el comité científico que asesoraba, el comité de expertos que asesoraba al presidente en la toma de las decisiones, porque uno con un comité, con unas razones el que toma las decisiones es el presidente, es el ejecutivo, en eso no hay ninguna duda, pero que conociéramos cuál era el apoyo o el sustento científico de las decisiones que estaba adoptando, y además con equipos interdisciplinarios de epidemiólogos, economistas, saludistas, etcétera. Entonces creo que eso sí, como aprendizaje, yo creo que es clave. Yo sé que es difícil el rol de los gobernantes, pero los ciudadanos podemos seguir demandando, exigiendo razones, justificaciones, etcétera, porque es que los derechos nos han tomado unos años conquistarlos, protegerlos, reivindicarlos. Sí, y caigo en cuenta también del otro frente que lo hemos estudiado menos probablemente y que hemos tenido menos difusión de esas ideas, y es la transferencia o delegación, podríamos darle cualquier otro nombre, de poderes y de facultades a los particulares. Estoy pensando en los centros comerciales que mencionabas, en las instituciones que prestan servicios, cuya respuesta es que la Secretaría me está obligando, es que tal es. Es decir, no es la Secretaría de Salud ni es la policía la que está tomando el control directo sobre datos, sobre información, sino particulares que terminan, claro, por una responsabilidad que tienen frente a las autoridades estatales, pero en últimas ejerciendo a veces con cierta discrecionalidad desde la toma de la temperatura y un poco, digamos, el mundo de los protocolos, ¿no? El poder de los protocolos, que en últimas es de quien lo aplica y no de quien lo diseña ni quien lo supervisa en última instancia o quien lo vigila en última instancia. Yo quisiera entonces empezar aquí a darle la palabra a las personas que nos han escrito. Algunos nos han puesto sus nombres, otros no. Voy a leer en general. Voy a empezar por aquí. La ley seca y el toque de queda no son la mejor opción. ¿Cómo se evitarían las aglomeraciones de personas dentro del tiempo de pandemia? Voy a leer varias para que puedas de pronto contestar de manera más general. ¿Hasta qué punto hay autonomía territorial en las decisiones tomadas para contrarrestar la pandemia? Esa es otra pregunta. Si así, dice Ana María Romero, si así que se han quitado restricciones, aumentaron muchísimo los contagios, ¿cómo justifican entonces que las restricciones no eran en parte buenas? Esta está conectada con la primera. ¿Qué métodos o propuestas serían las mejores para tratar de mitigar las aglomeraciones en la sociedad? De nuevo, la pregunta por las medidas. ¿Cuál sería un buen uso de la evidencia científica? Nos pregunta Juliet Morales. Juan Jurado fue el que nos preguntó sobre los métodos para tratar de mitigar las aglomeraciones. Juan Camilo Pulido nos dice, según la evolución que ha tenido el país, el manejo de la situación de pandemia, ¿creería usted que en futuras pandemias Colombia estaría preparada para enfrentarla? Supongo yo que sería en diseño institucional y en medidas de tipo legal. ¿Qué tan vinculado podría estar el financiamiento de Avianca con la falta de igualdad? Que sería otro tema vinculado al debate que hay sobre derechos sociales e inversión pública para superar la pandemia. Aquí creo que va en esta misma línea esta de Juanjo Flores. ¿Usted considera que el ingreso solidario que da el gobierno es suficiente para mitigar algunos de los problemas que surgen respecto a los DESC? Ana María Romero nos dice, ¿considera que sería pertinente volver a adoptar medidas de restricción? María José Aguayo nos dice, ¿cómo se logra un balance entre los derechos que se pretende proteger con las restricciones que se ponen y los derechos que usted habla que se ven afectados por las mismas? Yo creo que vamos siguiendo por ahí porque ya las están más largas, pero la mayoría están enfocadas en, entonces, ¿cuál es la solución frente a una pandemia que sigue? ¿Cómo evitar que haya, es decir, cómo controlarlo y al mismo tiempo garantizar derechos? Que es la pregunta del millón, ¿no? Listo. Uy,
Muchas y muy buenas preguntas. Les pido excusas, pues si no me puedo como referir a todas, o porque no las anoté, o porque en realidad no sé Ahora, las ahora, respuestas. ahora, Ahorita hacemos otra ronda. otra ronda. Sí, yo con este tema de lo de la ley seca y los toques de queda y el control de las aglomeraciones, etcétera, yo una vez más creo que lo que faltó fue motivación y como conexidad entre las medidas y los resultados que las medidas esperaban alcanzar. Porque yo puedo entender una restricción del tipo, no se va a abrir un establecimiento público donde la gente va a consumir licor. Eso me parece que es como una cuestión, una medida, digamos, pues como razonable, como todavía no se pueden abrir las discotecas, etcétera, es un sitio cerrado de alto contagio, etcétera. Pero pues lo que un alcalde o un gobernante no puede hacer es decir, ley seca para que usted no pueda consumir licor en su propia casa. Los gobernantes deberían abstenerse de adoptar medidas que efectivamente no tienen la capacidad de hacer cumplir. Pues lo que muestra también como la evidencia científica al respecto es que si usted prohíbe el licor, por ejemplo, el consumo del licor, pues anima un mercado pirata en donde puede terminar por afectar más la salud pública porque la gente consigue licor adulterado, se fomenta el contrabando, etcétera. Por ahí había un artículo muy interesante, creo que salió publicado en El País, de cómo se dispararon en algunos estados mexicanos las muertes por licor adulterado, donde lo prohibieron. Entonces, una medida supuestamente para proteger la salud pública termina por afectarla gravemente. Entonces, ahí como que creo que el problema, sobre todo aquí, es un problema de, claro, la fácil es decir ley seca y toque de queda. Oh, sí, nos pusimos súper, pero usted no puede controlar que la gente no consuma licor dentro de su propio hogar, dentro de su propia cosa. Entonces, esto apunta a varias de las preguntas, cómo prevenir las aglomeraciones, como ese tipo de, si la de los contagios, si así estamos como estamos, entonces tal cuestión. Yo creo que ahí, y yo insistí mucho todo el tiempo, y es una de mis preguntas finales, yo creo que la cuestión debió ser desde el principio, y creo que no lo fue, una cuestión de empoderamiento ciudadano, de una cuestión pedagógica, una cuestión que promoviera la autorresponsabilidad y el autocuidado. O sea, yo estoy seguro que muchas de las personas que estamos atendiendo esta charla entendimos rápidamente eso y llevamos muchos meses en la casa evitando ir al supermercado. Si vamos a visitar a nuestros padres o a las personas mayores, con distancia, con tapabocas. ¿No? Lo entendimos porque nos educamos acerca del virus. Entonces yo le hubiera puesto todas las energías como gobernante a una cuestión masiva que fomentara el distanciamiento, el tapabocas, el lavado de manos, el autocuidado, etcétera, mucho más de lo que se hizo y mucho menos esfuerzos punitivos, sancionatorios, etcétera, etcétera. Entonces eso diría frente a todas esas preguntas. Frente a la pregunta territorial, yo también tengo esa, ¿qué tan autónomos son los gobernantes, etcétera? Ahí es curioso porque cuando uno mira, por ejemplo, esas normas del Código de Policía, parecen en realidad otorgarle más potestades a gobernadores y alcaldes para el manejo de epidemias que al gobierno nacional. Eso es curioso. Si uno lee con atención esas normas, se habla incluso de epidemias en el Código de Policía, pero en relación con las potestades de gobernadores y alcaldes. Mi punto es que el manejo de una epidemia no debería estar en el Código de Policía. Y entonces por eso, y eso lo hemos promovido varios, ahí incluyo a Juan Ospina, Julián Gaviria, Rodrigo, entre otros, dijimos desde el principio que se necesitaba una ley del COVID. Es que el COVID partió la historia reciente de la humanidad en dos y amerita sin duda una legislación específica, por ejemplo, sobre el tema de las cuarentenas, sobre el tema de la reactivación económica,
sobre el tema, sobre el tema de la coordinación en las entidades territoriales para enfrentarlo, etcétera. No tenemos una regulación al respecto, entonces hacemos uso de normas de naturaleza sanitaria, normas policías, un poquito allí, un poquito acá, cuando ya en este punto, como bien lo sugirió Mario antes, deberíamos tener al menos una legislación consistente y coherente con el manejo de esta crisis, empezando desde los temas de la cuarentena y pasando por los temas de reactivación económica, los temas sociales, etcétera, etcétera. Hay una pregunta sobre la evidencia científica y sobre el mejor manejo de la evidencia científica. Y es interesante, porque algo que también nos enseñó el COVID era que pues, y esta pandemia, es que la evidencia científica se modifica. Cuando todo esto arrancó, nos decían que no usáramos tapabocas. Yo no sé si se acuerdan, la propia directriz de la OMS era que no se usara tapabocas, porque entonces si uno lo manipulaba mal, ahí quedaba el virus, no sé qué, y la gente no sabía cómo usar un tapabocas. Y luego la cuestión cambió. Entonces, lo de la evidencia científica frente a un fenómeno absolutamente nuevo, yo creo que hay que tomarlo pues como con pinzas, no como una confianza ciega en la evidencia científica. Yo creo, por ejemplo, un mal uso de la evidencia o ese sesgo de uno usar la evidencia científica como uno cree que le sirve. Y yo creo que en parte lo de la rebelión de las canas fue un mal uso de esa evidencia, decir que porque los mayores de 70 eran las personas más susceptibles a presentar complicaciones con el virus, por esa sola razón se les iba pues a encerrar casi que de manera indefinida 6 meses, a diferencia del resto de la población. Es cierto lo de las complicaciones, pero es también cierto que era el grupo poblacional que menos se enfermó, porque rápidamente se dieron cuenta y se entendió que es especialmente grave. Entonces yo no sé si los que están aquí, los presentes, conocen personas mayores de 70 años, y yo creo que no hay quien se cuide como las personas mayores de 70 años, de no enfermarse, de guardar el distanciamiento, de ponerse el tapabocas, etcétera, etcétera. Entonces, con lo del manejo adecuado de la evidencia científica, eso es una pregunta difícil. A mí me parecía buena esa idea del comité interdisciplinario que acompañara las decisiones del presidente. Y si hoy tenía que tomar una decisión distinta a la de ayer, yo creo que eso es justificable, pero pues que nos cuenten las razones, que nos digan cuál es la evidencia que ha surgido nueva para modificar una posición, pues como transparencia en el manejo de la información. Había unas preguntas sobre el ingreso solidario y si eso no es suficiente. Yo creo que eso es absolutamente insuficiente. O sea, me celebro como la rápida reacción del gobierno, y yo creo que también hay que decir, yo no quisiera apuntar solamente cuestiones malas. Yo creo que esa del ingreso solidario fue una cosa buena, porque como rápidamente se activaron esos programas y se alcanzó como una cosa que en Colombia no se habían hecho en décadas, y se pudo poner en práctica en muy pocos meses, pero yo creo que eso es todavía insuficiente, y nos lo muestran las cifras del propio gobierno del DANE en materia, por ejemplo, de la alimentación, de subsistencia mínima, de desempleo, etc. Eso es insuficiente para muchas familias, y hay muchas familias a las que no les llega el ingreso solidario, y familias que están recibiendo más, eso también lo he leído, más de un subsidio. O sea, hay un problema ahí de distribución de estas ayudas, pero es absolutamente todavía insuficiente, así nos lo muestran las cifras, y debería ser nuestra obsesión como sociedad. Dejaría por ahí, pues sé que hay otras, pero de pronto otra ronda, no sé, Mario, si... Perfecto. Juan Jurado nos pregunta, ¿cómo podemos tratar de acabar con ese autoritarismo cotidiano, entre comillas, que se ve aumentado por la cuarentena? Juan José Flores dice, ¿qué opina usted sobre otorgar protección especial a los trabajadores en el sector de salud por la pandemia? Esto debido a que muchos han sufrido vulneraciones a sus derechos por la crisis. Lisa Fernanda, en la misma línea sobre salud, pregunta dice, ¿qué opina usted del lugar que se le ha dado a la salud mental durante la pandemia?
Acá el profesor Santiago Toro nos pregunta por qué considera que un estado de excepción como este, el de la emergencia social económica, no es el medio más idóneo para la atención de una crisis como la pandemia surgida por el COVID, aunque creo que alguna respuesta se ha adelantado en la presentación, creo que podríamos volver sobre ella, luego podemos hacer una ronda final en caso de que haya más preguntas. Yo creo que al autoritarismo cotidiano se le combate en la cotidianidad. Entonces, ese ejemplo que ponía que es absolutamente real de la asamblea de copropietarios, etcétera, pues esa fue la manera como en mi asamblea de copropietarios pues se combatió. Pues tenemos ahí, la gente protesta de maneras distintas, como decía antes, algunos escribimos columnas, cartas, conferencias, etcétera. Yo creo que esos escenarios hay que enfrentarlos en el nivel pues, en el que uno esté más cercano, y sobre todo pues no darlo como por sentado, como que así deben ser las cosas. No, la exigencia y demandar razones, justificaciones, etcétera. Con respecto a lo de los trabajadores de salud, esta mañana estaba escuchando precisamente una entrevista. De acuerdo, yo creo que ellos, y esto, ojo, no son solo los médicos, hay un montón de trabajadores, pues la gente habla de los médicos, pero no, hay un montón de personas que trabajan en general en el sector de la salud y que se ven expuestas o se han visto expuestas a riesgos excepcionales por la tarea que cumplen. Yo creo que sus demandas son unas demandas muy justificadas. Ya vimos este fin de semana también en Chile las protestas de los trabajadores de la salud, y acá la reivindicación de una cosa que el propio gobierno les prometió, que era como una prima o una bonificación adicional salarial. Me parece razonable el reclamo que se está haciendo, de que esa prima sea proporcional al riesgo que ellos están corriendo. Eso es una cuestión que me parece proporcional. Pero una vez más, es una cosa muy colombiana, y hoy esta mañana la entrevista, en parte la prima no se ha podido pagar habiendo como la plata, los recursos, la voluntad del gobierno por déficits de información. El Estado colombiano en realidad no sabe cuántos médicos tiene o cuánto personal de la salud tiene para atender una crisis o una pandemia. Entonces, la pandemia la tenemos que definitivamente combatir y la próxima con mejor información. La salud mental, clave, el punto, y completamente, yo creo que olvidado, o relegado, pues porque nos concentramos en esta crisis en las UCIs, los respiradores, etcétera. Esa fue la perspectiva, pues, como de la salud, y se olvidó por completo otros aspectos del derecho. Y sobre todo, la salud mental tiene unas graves afectaciones, y en eso hay evidencia también que lo sugiere. Lo utilizamos en el litigio de los canosos, y lo dijo la jueza 61 administrativo de Bogotá en su fallo de primera instancia. Habló de las consecuencias de un largo confinamiento y los efectos del confinamiento en la salud mental de las personas mayores de 70 años. Es que yo no sé si usted se acuerda, pero esos decretos del aislamiento obligatorio iban cada 15 días para el resto de la población, pero para los mayores de 70 eran cada 3 meses, y además resoluciones del Ministerio de Salud, ni siquiera decretos presidenciales. Y la jueza dijo, vea, esto que en principio parece ser una medida para proteger la salud y la vida de las personas mayores de 70 puede, y ahí está la evidencia científica disponible, puede terminar por afectar gravemente su salud mental. Y no solamente la de este grupo poblacional, sino la de otros grupos. Frente a la pregunta del estado de excepción, la de Santiago, ¿por qué considera que un estado de excepción no es el medio más idóneo para la atención de una crisis como la pandemia? No, yo lo que creo, Santiago, es que en algún momento estuvo justificada la declaratoria de la excepción, pero las características particulares de esta pandemia es que la pandemia no tiene una duración de 90 días, ni de 30 días prorrogables hasta por otras 2. Lo que nos demostró era que no podíamos seguir utilizando, y de hecho el presidente solo declaró el estado de emergencia en 2 ocasiones, ni siquiera lo declaró. Muy probablemente el tercero se le hubiera caído
en la Corte, porque ya no había algo como excepcional para justificar. Y creo que también el gobierno abusó de ese estado de excepción. Cualquier cosa que podían pasar como COVID-19, esto al gobierno le ahorra semanas de trabajo en el Congreso, lo pasaron como un decreto legislativo y la Corte fue muy diferente, insisto, frente al control de estos decretos. Creo que fue un 60% de los decretos pasaron el examen de la Corte y solo como un 4 o 5%, son cifras de un observatorio de la Universidad de La Sabana, un 4 o 5% de los decretos fueron declarados inexequibles. Entonces, la Corte fue súper diferente con el decreto. Entonces, por eso desde abril dijimos, estos estados de excepción, la guerra, la conmoción interior, que es un asunto de orden público, de seguridad ciudadana, que sugirió, por ejemplo, Héctor Riveros que se declarara, yo no estuve de acuerdo con eso, y la emergencia económica, con esos tiempos de 30 días, 3 veces, yo creo que eso no, a enfrentar una crisis como esta, pues nuestro marco constitucional no se pensó para las pandemias. No sé si hay más preguntas. Ciertamente, comentaba Esteban, la situación política, la coyuntura política en febrero, enero, era de un ejecutivo sin mayorías en el Congreso de la República para impulsar las reformas legales en general. Este estado de emergencia pues permitió superar en buena medida esa falta de mayorías para ciertas propuestas, para ciertas iniciativas, y entonces eso en parte nos hace regresar a la época del estado de sitio bajo la Constitución del 86, en donde precisamente una de las herramientas para evitar los problemas de mayorías era recurrir a decretos de estado de sitio que permitían la gran tolda del orden público, de la seguridad del orden público, pues tomar una serie de medidas que no pasaban por el Congreso. Dentro de las preguntas, dice Juan Sebastián Vallejo, ¿de qué manera debería equilibrar la Corte Constitucional entre tutelar derechos sociales y económicos ante el creciente uso de la tutela con un principio de sostenibilidad fiscal? Es decir, cómo equilibrar la tutela de los derechos sociales y económicos con el principio de sostenibilidad fiscal. Y yo creo que podríamos con esta pregunta mirar si hay otras más para ir cerrando. Listo. Esa pregunta, yo creo que esa pregunta de hecho excede pues como las discusiones acerca de la pandemia. Entonces yo siento, no me acuerdo el nombre de quien la formuló, pero siento que el juez constitucional en Colombia es cada vez más consciente de los efectos de sus decisiones. O sea, si alguien es consciente de los efectos y el impacto económico de sus decisiones, son los jueces constitucionales. Y lo vi ahorita en este proceso de elección de magistrados de la Corte Constitucional. Es una pregunta que aparece de manera recurrente, que vuelve y se formula como de 1000 maneras distintas, etcétera. Y yo cada vez veo más un rol de autorrestricción, de responsabilidad con el uso y el manejo de los recursos, etcétera. Y de hecho veo también al juez constitucional, es una opinión pues como muy personal, a la Corte Constitucional al menos, muy retirada de expedir fallos como los que le hicieron famosa. O sea, hemos dicho, la Corte Constitucional en el mundo es famosa y se estudian las decisiones de la Corte colombiana, sobre todo por casos como el de la salud y el desplazamiento forzado. Y la Corte Constitucional colombiana hace un buen rato no expide un fallo como el de la salud o el del desplazamiento forzado. Ha seguido con el seguimiento de decisiones como esas, pero yo no la veo pues como en un rol, no creo que sea un juez irresponsable o que afecte de tal manera la sostenibilidad de las finanzas. De hecho, Duque, pues cada vez que puede, hoy miren atentamente sus declaraciones, es súper deferente y súper respetuoso con la Corte Constitucional, al menos el presidente, le tira mucho más duro
a otras cortes, pero con la Corte Constitucional. Y el fallo de la protesta nuevamente nos lo pone de presente. La semana pasada, porque ¿a dónde va a acudir Duque? A la Corte Constitucional. Si él tuviera como algún escepticismo frente a la labor de los jueces y la labor que los jueces han cumplido durante de su mandato, estoy seguro que no iría, pero él es el primero que los respeta profundamente y sabe digámoslo así en ciertas palabras, en su gobierno no le ha ido mal con la Corte Constitucional. Y esta emergencia nuevamente lo puso de presente. Muy diferente la Corte con el gobierno. Gracias, Esteban. Bueno, aquí nos van quedando también varios aspectos. Estaba mirando, realmente somos duros con el Congreso, con el Ejecutivo Nacional, con alcaldes, gobernadores, pero consejos y asambleas parece que más bien hay un silencio territorial con respecto a la pandemia, ¿no? No sé, Esteban, ¿qué opines sobre esto? Muy buena pregunta. Yo ahí puedo hablar del de acá, porque no conozco pues como las particularidades de todos. El de acá, al menos el consejo pues de mi ciudad, de Medellín, sesionó virtualmente muy pronto, pero no hizo nada en relación con las medidas adoptadas por el Ejecutivo. O sea, su control político fue absolutamente nulo. Y hay un buen número de concejales en esta ciudad que son del Partido Centro Democrático, pero los más, ahora ya se declararon en oposición supuestamente después de la crisis de EPM, la crisis que ha habido acá en las últimas semanas, pero siguen votando cosas con el alcalde, siguen teniendo algún tipo de participación en, en la burocracia que les da el alcalde, como dijo un concejal que es sí opositor acá en la ciudad, que a cada uno le dieron como su caramelito. Y ha sido súper diferente, o sea, no había un debate importante sobre las medidas, por ejemplo, sobre el Medellín Me Cuida, que nos lo presentaron pues como la gran solución de la pandemia, contra la pandemia, etcétera, y eso no, pues nos vendieron ahí mucho humo al respecto, porque aquí ha habido una cantidad también de casos del virus, porque es que el virus no se combate con una aplicación. Pues la aplicación se puede instalar en una estrategia epidemiológica o en un plan epidemiológico como más amplio y más robusto, pero se le pusieron más expectativas que en las que en realidad podía cumplir. Creo que se descacharon además también The Economist, yo no sé si también hubo uno del New York Times, pues como describiendo como el milagro de Medellín en el manejo del COVID, yo creo que muy parecido al de otras ciudades en Colombia. Creo que fue un mal, simplemente fue que el momento del pico llegó posteriormente, al momento en el que escribieron esos artículos tan elogiosos de la gestión local. Interesante también sobre eso, escribí una columna, el rol de los tribunales y de los jueces administrativos, porque hablamos mucho del control de la Corte Constitucional y menos del control judicial por parte de la jurisdicción contenciosa en el territorio. Y hay una cantidad de debates y de decisiones que se dieron en los tribunales y en los juzgados porque ellos abocan el conocimiento o no de muchos de los actos administrativos de las autoridades en las entidades territoriales. Material, creo, como para una tesis de pregrado o de maestría, porque se escribieron muchas sentencias y hubo mucho trabajo que no leímos, que no llega a las columnas de opinión, que no se discute sobre el rol silencioso de los jueces administrativos y de los tribunales en relación con estas normas. Algunos más deferentes, otros más exigentes con las autoridades de las entidades territoriales. Mario, no te oímos.
Perdón, me gustaría también, no sé, Esteban, conocer tu opinión. En medio de esta brecha que muestra las profundas desigualdades, una de ellas es el acceso, la conectividad, el derecho, avanzar en el derecho a la conectividad. Eso pues hace rato se viene hablando. ¿Creerías que todo lo que está generando esta pandemia, la necesidad de comunicarse con el Estado, de acceder a beneficios estatales, de acceder a servicios básicos como el de educación, salud, etcétera, y creerías que impulsaría en sentido positivo una mayor garantía del derecho a la conectividad o de avanzar al menos en una política pública que lo profundice o que lo haga realidad? Un poco, ya que hemos hablado por un lado de los datos y la preocupación por los datos personales, también hablar de esta posibilidad tecnológica que va unida de la mano, por supuesto, de la garantía de ese derecho para poder acceder a otros derechos. Sí, muy buena y muy importante esa pregunta, y yo tengo que pensarle como más a ese tema porque ya me la han formulado de distintas maneras, como este tema de los nuevos derechos que surgen con la pandemia, etcétera. Pero en realidad, bueno, sin duda, la respuesta corta es claro que esto se tiene que consolidar. Vimos las brechas sociales, pues como en términos del acceso al Internet y las posibilidades de la diferencia que hacía entre tener o no Internet para que uno pueda estudiar o no pueda hacerlo, etcétera. Pero ahí mi respuesta fácil a esa pregunta acerca de los nuevos derechos como este ha sido, pucha, cedimos tanto en los derechos clásicos como en los derechos convencionales. Luego se nos afectaron tanto los derechos económicos y sociales que pues como mis preocupaciones han estado sobre todo en los derechos tradicionales y convencionales que desde distintos frentes se han visto afectados. Pero sin duda, esto que vos me estás preguntando y lo que sugerís es un vehículo para la protección de derechos, por ejemplo, como el de la educación o el trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que los estados se tienen que pensar y repensar seriamente, y sobre todo con esa preocupación que he expresado y que creo que fue lo que estuvo transversal en toda mi conversación, hacia el futuro, cómo evitamos que estas cuestiones vuelvan a ocurrir. Y sin duda eso es un paso trascendental, reduciendo esas brechas. Muchas gracias, Esteban. Por aquí hay más preguntas, voy a tratar de escoger algunas. Usted, Juan Camilo Pulido, ¿usted creería que es viable llevar a cabo el decreto expedido por el Ministerio de Salud, dice resolución 1721-2020, donde se regula el regreso a clases presenciales en el país, probablemente en la clave, en línea de lo que has mencionado de la preocupación por el garantizar el derecho a la educación presencial de niños y niñas? Y Santiago Toro nos pregunta también que si considera que los niveles municipales o departamentales deberían poder tomar decisiones de manejo autónomo de sus territorios, es decir, que en tiempos de COVID deberíamos pensar entendería yo, algo que se ha visto en otros auditorios, de repensar el ordenamiento territorial, por ejemplo, o las competencias al menos en los niveles territoriales, ¿no? Con lo que se ha evidenciado estas tensiones entre lo territorial y lo nacional, no solo las lagunas que hay, los vacíos, las zonas grises, y como una oportunidad entonces también, no de ahora, pero sí de rediseño institucional. Listo. La libertad de reinterpretar la muy buena. Muy buena. Frente a lo del regreso a clases, ahí como mi posición en relación con ese tema es, esto tiene que ser el centro como de nuestras preocupaciones. O sea, cualquier plan de reactivación, de nueva normalidad, de regreso debió haber puesto en el centro a los niños, niñas y jóvenes. Eso es muy curioso porque aquí en este país se habla de los derechos de los niños y que prevalecen sobre los derechos de los demás, y llega el momento de tomar una decisión seria y al respecto, y esto simplemente se ignora. En la pandemia esto solamente se invocó para aprobar esa reforma constitucional de la cadena perpetua frente a los que cometen delitos frente
a los niños y a las niñas. Para eso fue lo único que se invocó ese artículo 44 de la Constitución. Entonces, claro que yo soy partidario, lo que pasa es que eso hay que hacerlo y había que hacerlo muy bien, pues como porque no hay nada peor que un regreso a clases en donde los chicos se enfermen o sus familias o los profesores, etcétera, porque eso le da razones a los que no querían regresar. Es curioso porque ese debate en los Estados Unidos, el que promovió el regreso y que se abrieran los colegios y que los niños volvieran a clase, fue Trump, fueron los sectores muy conservadores, pero ese no es el caso, yo creo que ese no es el caso colombiano, y no ha sido pues como la preocupación en Colombia. Pero insisto, ahí mi reivindicación central era poner este asunto en el centro de la agenda. Bueno, y también es que eso fue lo otro. Sobre los niños se impusieron otras restricciones también durante la pandemia, como por ejemplo la actividad física, la restricción para la práctica deportiva, etc. Y ahí el argumento del gobierno era muy absurdo porque decía que los mayores de 70 los tenían cerrados porque eran los más susceptibles a contagiarse, a enfermarse con el virus, a presentar complicaciones derivadas de la enfermedad, mientras que los niños no, pues la evidencia lo que muestra es que ellos están pagando un costo enorme, los niños, quedándose encerrados, ni siquiera pudiendo practicar la actividad deportiva y ni siquiera con un sustento científico suficiente o cierto, etcétera. Entonces ahí mi punto central ha sido el regreso responsable, paulatino, etc. Eso debió haber estado en el centro de la discusión en la agenda pública. Creo que esta semana mi columna va a ser también sobre ese tema, a propósito de lo que dijo por ahí la senadora Valencia, que dijo que si los profesores no querían volver, entonces que todo sea colegios privados. Creo que voy a escribir algo sobre el tema. Pero vuelvo como sobre el punto de la centralidad o la importancia de que los niños regresen. Y lo de los niveles municipales y departamentales. Yo ahí creo una cosa, y es que me parece mal pensar en el manejo de una futura crisis, como más o menos cada quien en su entidad territorial haga lo que quiera. No estoy seguro de ello. Yo creo que debe haber unas directrices desde el centro. Lo que pasa es que ya aprendimos, esto fue una cosa que aprendimos en esta pandemia, no tenía mucho sentido que todos estuviéramos aislados de manera obligatoria al mismo tiempo, cuando la pandemia iba pasando por unos picos en distintas partes del país. Entonces, de pronto, cuando Amazonas y Barranquilla estaban muy mal, de pronto ahí, pero bueno, esto es un aprendizaje que tuvimos ahora, de pronto ahí Medellín y otras entidades territoriales podía haber una apertura paulatina en el territorio, pero eso no significa, insisto, que la solución o la reformulación de esto sea que cada quien haga lo que quiera y maneje el asunto como sea. No me parece. En todo caso, sí creo que medidas, esto me lo decían mucho, me lo decían mis padres, pues como acá en Colombia un toque de queda no era una decisión de un alcalde, pues como y muy fácilmente dijimos que los alcaldes, y esto Mario sabe más que yo, pero muy rápidamente dijimos, no, sí, que los alcaldes impongan toques de queda, ley seca y restricciones sobre los derechos cada y como quieran. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Esas restricciones graves sobre los derechos no se deben dejar simplemente a la potestad de alcaldes y de gobernadores. Muchas gracias, Esteban. Yo creo que vamos cerrando por razones de tiempo. Agradecerte este espacio, esta conversación. Creo que nos dejas varios mensajes. El primero, que los debates, las polémicas constitucionales no son solo de la Constitución y de los derechos en sentido jurídico, sino que son principalmente de la ciudadanía. Son polémicas ciudadanas. Las polémicas constitucionales en tiempos de COVID son debates que le conciernen a la democracia, que le conciernen a los derechos y no únicamente entendiendo esto como una discusión meramente jurídica, de constitucionalistas, por supuesto.
Creo que también hay otro mensaje importante y es la necesidad de una ciudadanía activa, no solamente en el control, en el ejercicio del control del poder político, sino en la contribución a tomar medidas que sean transparentes, que sean razonables, que sean proporcionadas a través de las distintas movilizaciones ciudadanas. Por supuesto, si uno recuerda históricamente también la manera como se enfrentaron las pandemias los logros fueron por la articulación entre la sociedad, entre la ciudadanía, la sociedad civil y el Estado. Creo también que en contextos de debilidad institucional y de polarización política, también es oportuno poder tener esta deliberación sobre las decisiones que se toman, no creer tanto que las medidas, por más jurídicas que parezcan, son razonables, por más jurídicas que parezcan, están basadas en la evidencia, que hay que tomarse al menos el principal, tomarse en serio la obligación de discernir, de deliberar y de pensar sobre las decisiones que se toman, y no, digamos, ya no estamos en marzo ni en febrero, ya es un momento en donde hemos decantado un poco más esta situación de la pandemia y poder tomar entonces más distancia y ser más críticos con las decisiones que se toman en los distintos niveles, pero también contribuir con las soluciones, que de eso se trata en últimas también la ciudadanía activa. No sé, Esteban, si quisieras enviar un mensaje final de cierre, por supuesto agradeciéndote la presencia. De nuevo agradecerles pues por esta invitación, por esa cantidad de preguntas que recibí, me encantaron todas, me parecieron muy buenas, me ayudan y me animan a seguir pensando y trabajando pues en estos asuntos, y felicitar pues a Ceci por este espacio, lo disfruté muchísimo. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias, Esteban. De nuevo, esperamos tenerte presencialmente cuando ya haya una ocasión próximamente, y por supuesto en debates vamos a seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias a ustedes por su participación, por su presencia, y hasta una próxima oportunidad. Gracias.